Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El frío de Madrid en diciembre de 1981 era un cuchillo que cortaba la respiración. La ciudad vivía en una tensión perpetua, un murmullo sordo de conspiraciones y miedo que se había instalado en las calles desde el intento de golpe de Estado de febrero. La Navidad era un paréntesis de luces brillantes sobre un fondo gris. Para el doctor Julio Iglesias Puga, la vida seguía un ritmo metódico, casi musical. A sus 68 años, mantenía la elegancia de un caballero de otra época y la vitalidad de un hombre mucho más joven. Su clínica ginecológica en la calle Otermin, cerca de Orense, era su santuario, un lugar de orden y ciencia. Era el padre de la estrella más grande de España, Julio Iglesias, el cantante que había conquistado el mundo con su voz de terciopelo. Pero él era simplemente el doctor Iglesias, un hombre de ciencia, respetado y puntual. Aquel 29 de diciembre, la rutina se rompió como un cristal. El doctor salió de la clínica. El aire de la tarde era denso. Caminaba con la seguridad habitual hacia su coche, un elegante Talbot color metalizado. No notó las sombras que se habían despegado de la pared, ni el vehículo que esperaba con el motor en marcha a pocos metros. Fue todo demasiado rápido, una coreografía brutal. Dos hombres. No hubo palabras amables, ni el engaño de falsos periodistas que se contaría después. Fue la fuerza bruta. Una mano tapando su boca, un cuerpo empujándolo contra el metal frío de otro coche, un Volkswagen Passat. ¿Qué, doctor? No grite. La voz era seca, con un acento del norte que no supo identificar. Sintió el pánico subiendo por su garganta, una bilis amarga. Lo metieron en el asiento trasero. Un tercer hombre conducía. El coche arrancó con un chirrido de neumáticos, tragado por el tráfico de Madrid. Lo primero que sintió fue la tela áspera de una capucha o una venda sobre sus ojos. La oscuridad era absoluta. El coche se movía rápido, con giros bruscos que lo mareaban. Intentó hablar, preguntar quiénes eran, qué querían. Calle, doctor. O le haremos callar. La amenaza era impersonal, profesional. Eso, extrañamente, le dio un resquicio de esperanza. No parecían matones comunes. Esto era otra cosa. Eran organizados. El miedo no desapareció, pero se transformó en una ansiedad fría. Pensó en su familia. En Julio, tan lejos, en Miami, viviendo una vida de ensueño que parecía de otro planeta. Pensó en Rahana, su esposa. Pensó en sus pacientes. El viaje pareció durar horas, aunque quizás fueron minutos. Sentía el frío filtrándose por las rendijas del coche. Pararon. Oyó el sonido de un garaje. Lo sacaron del coche con la misma brusquedad. Lo guiaron por pasillos, subieron escaleras. El olor era a humedad y a polvo. Notó el cambio de temperatura, un frío más profundo, de sótano. Finalmente, lo empujaron a una habitación y le quitaron la venda. La luz era una bombilla débil que colgaba del techo. La habitación era minúscula. Quizás 3 pasos de largo por 2 de ancho. Las paredes estaban desnudas, pintadas de un color indefinido y sucio. Había un colchón en el suelo, una manta raída y un cubo en una esquina. Un agujero. Un zulo. Aquí esperará, doctor. La voz venía de detrás de la puerta. Si se porta bien, no le pasará nada. La puerta se cerró con un sonido metálico y definitivo. El sonido de un cerrojo. El silencio que siguió fue más aterrador que los ruidos del secuestro. Se sentó en el colchón. El frío era penetrante. Intentó ordenar sus pensamientos. Tenía 68 años. Tenía problemas de corazón. Debía mantenerse vivo. Debía controlar el pánico. Respiró hondo. Se tocó el pecho. El corazón latía desbocado, pero latía. Se dio cuenta de que lo habían elegido por ser quien era. El padre de Julio Iglesias. Dinero.
Querían dinero. Mucho dinero. ¿Cuánto valía el padre del cantante más famoso del mundo? Los primeros días fueron un infierno de desorientación. Perdió la noción del tiempo. La bombilla estaba siempre encendida, un sol artificial y miserable. Le pasaban comida 2 veces al día, bandejas de plástico con comida fría, a través de una pequeña trampilla en la puerta. Nunca veía a nadie. Solo oía pasos amortiguados y susurros. Intentó hablarles. Por favor, necesito mis medicinas para el corazón. No hubo respuesta durante un día. Luego, la trampilla se abrió y le pasaron una pequeña caja de pastillas. Sus medicinas. Eso lo tranquilizó. Eran profesionales. Querían mantenerlo vivo para la negociación. Empezó a crear una rutina para no volverse loco. Se obligaba a hacer ejercicio en el espacio minúsculo. Flexiones contra la pared, sentadillas. Caminaba los 3 pasos de un lado a otro, contando. 1000 pasos, 2000 pasos. Intentaba recordar poemas, fórmulas médicas, los rostros de sus nietos. El aburrimiento era un enemigo casi tan grande como el miedo. El frío se le metía en los huesos. La manta no era suficiente. Se frotaba los brazos y las piernas hasta que le dolía la piel. Pensaba en Julio. Imaginaba la conmoción en Miami. La noticia debía haber estallado ya. El mundo entero lo estaría buscando. En Miami, la noticia había caído como una bomba atómica. Julio Iglesias estaba en su mansión de Indian Creek cuando recibió la llamada. Eran las últimas horas del 29 de diciembre en Florida. La voz al otro lado del teléfono, la de un socio en España, era temblorosa. Julio, han secuestrado a tu padre. El cantante sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El mundo de glamour, de discos de platino y multitudes adoradoras, se disolvió en un instante. Sintió un miedo primario, infantil. Su padre. Papucci. El hombre que le había enseñado la disciplina, el hombre que había estado a su lado cuando el accidente casi le trunca la carrera. La reacción de Julio fue inmediata y total. No confió únicamente en los canales oficiales. Movilizó su fortuna. Contrató a la agencia de detectives privados más famosa y cara del mundo, Kroll Associates. Quería a los mejores. Quería a su padre de vuelta, costara lo que costara. Se impuso un silencio de prensa casi total. No quería que los secuestradores se pusieran nerviosos. Pero la noticia era demasiado grande. En España, el secuestro del doctor Iglesias Puga dominaba cada boletín informativo. Las siglas de Euskadi Askatasuna, ETA, empezaron a susurrarse. La facción político-militar. España vivía bajo la sombra del terrorismo, y esto encajaba en el patrón. Un golpe publicitario y económico. Mientras, en el Zulo, el doctor Iglesias Puga luchaba su propia batalla. Los días se acumulaban. Pasó la noche vieja. Oyó, o creyó oír, el sonido lejano de petardos, ahogado por los muros de piedra. Pensó en las uvas, en las celebraciones. Sintió una oleada de profunda tristeza. Estaba vivo, pero apenas. Sus captores eran sombras. A veces oía 2 voces, a veces 3. Hablaban en susurros. Una vez, uno de ellos le habló directamente a través de la puerta. Su hijo ya sabe. Estamos negociando. La voz era joven, casi impersonal. ¿Qué quieren?, preguntó el doctor. Justicia. Y dinero. Mucho dinero. 200 millones de pesetas. 200 millones. Una fortuna inimaginable. El doctor se sintió mareado. Su vida tenía un precio. ¿Pagaría Julio? Sabía que sí. Pagaría cualquier cosa. Pero, ¿y si algo salía mal? El frío en la habitación pareció intensificarse. Empezó a toser, una tos seca que le rasgaba el pecho. El miedo a enfermar era constante. En el exterior, la investigación policial avanzaba con una lentitud desesperante. La Policía Nacional, la Guardia Civil, todos trabajaban.
El Grupo Especial de Operaciones, el GEO, estaba en alerta máxima. Los hombres de Kroll, por su parte, seguían pistas paralelas. El silencio de los secuestradores era preocupante. No había llamadas claras de negociación, solo comunicados confusos. La policía española, sin embargo, estaba siguiendo una pista. Un chivatazo. Un comando de ETA itinerante, no uno de los grandes grupos de Madrid o el País Vasco, sino una célula más pequeña, desesperada por dinero. Los días pasaban. 5, 10, 15. El doctor Iglesias Puga sentía que su mente empezaba a flaquear. El insomnio era una tortura. La luz siempre encendida le impedía saber si era de día o de noche. El tiempo era un océano gris. Para mantenerse cuerdo, empezó a hablar solo. Repasaba su vida en voz alta. Su infancia, sus estudios de medicina, el nacimiento de sus hijos. Se contaba historias a sí mismo. A veces, creía oír ruidos extraños, como si algo se moviera en la casa de arriba. ¿La casa? Porque estaba seguro de que estaba en una casa, no en un piso. El silencio era demasiado profundo, el frío demasiado rural. La pista policial se había solidificado. No estaban en Madrid. El seguimiento de ciertos movimientos sospechosos, de coches alquilados y llamadas codificadas, había llevado a los investigadores lejos de la capital. Habían triangulado la posible ubicación. Un pequeño pueblo de Aragón. Un lugar improbable, casi olvidado. Trasmoz, en la provincia de Zaragoza. Un pueblo famoso por sus leyendas de brujería, un lugar aislado al pie del Moncayo. Era una apuesta arriesgada. Un comando de ETA en un pueblo remoto de Zaragoza. Tenía sentido. Era el escondite perfecto. El 16 de enero, el doctor Iglesias Puga se sentía más débil que nunca. Llevaba casi 3 semanas encerrado. La comida era escasa, el frío insoportable. Había perdido peso. La barba le picaba. Se sentía sucio y humillado. Pero seguía vivo. Esa noche, algo cambió. Oyó más movimiento de lo habitual. Voces. No susurros, sino voces claras, aunque tensas. Provenían de fuera de su puerta. Oyó la palabra dinero y la palabra mañana. Algo iba a pasar. La negociación había llegado a un punto crítico. O lo liberaban, o... No quería pensar en el o. En las afueras de Trasmoz, bajo la oscuridad helada de la madrugada del 17 de enero, el GEO estaba tomando posiciones. Habían identificado la casa. Una construcción de piedra, robusta y aislada. Habían estudiado los planos improvisados. Sabían que el doctor estaba allí. La operación era de máximo riesgo. Si los terroristas sentían el asalto, la vida del rehén no valdría nada. El plan era entrar rápido, con precisión quirúrgica. Dentro del zulo, el doctor Iglesias Puga estaba acurrucado bajo la manta, intentando dormir, cuando el mundo explotó. No fue un sonido, fue una conmoción. Un estruendo sordo que sacudió las paredes. Gritos. Oyó la puerta de la casa reventar. Pasos pesados, botas corriendo sobre madera. Más gritos. ¡Alto! ¡Policía! ¡Al suelo! Oyó disparos, o quizás eran granadas aturdidoras. El corazón le dio un vuelco tan violento que pensó que se le salía del pecho. Se arrastró hacia la esquina más alejada de la puerta, cubriéndose la cabeza con las manos. ¿Era el rescate o era el final? La puerta de su celda tembló. Un golpe. 2. La madera astillada voló. La puerta se abrió de golpe y la luz del pasillo lo cegó. Vio siluetas, hombres vestidos de negro, con pasamontañas, armados. No eran sus captores. Eran más grandes, más organizados. Uno de ellos le iluminó con una linterna. Doctor Iglesias. Doctor Iglesias Puga. El doctor solo pudo asentir, temblando. Somos el GEO. Está a salvo. Salga despacio. Un agente lo agarró del brazo, lo ayudó a levantarse.
Sus piernas no le respondían. Lo sacaron de aquel agujero infecto. El aire del pasillo, aunque frío, le pareció el más puro que había respirado en su vida. Vio a sus captores en el suelo, boca abajo, maniatados. Eran jóvenes. Le parecieron niños asustados. Lo cubrieron con una manta limpia y cálida. Lo sacaron al exterior. El aire de la noche de enero era tan frío que le quemó los pulmones. Vio las luces azules de los coches de policía girando en silencio. Habían pasado 19 días. 19 días que habían parecido una eternidad. Lo metieron en un coche. Le dieron agua. Un médico lo examinó superficialmente. Estaba débil, deshidratado, pero vivo. Su corazón había aguantado. Mientras el coche se alejaba de Trasmoz, el doctor Iglesias Puga miró por la ventanilla la silueta del Moncayo contra el cielo estrellado. No dijo nada. Solo respiraba. El viaje de vuelta a Madrid fue un sueño borroso. La llegada a la Dirección General de Seguridad. Los flashes de las cámaras. Las caras de alivio. Y luego, la voz de su hijo al teléfono, rota por el llanto, llegando desde Miami. Papá. Papá, ¿estás vivo? El doctor cerró los ojos. El secuestro había terminado. La vida, de alguna manera, volvía a empezar. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.